Las obras, conversando. Ahora dice la gracia santificante. ¿Qué dicen también ellos de la gracia santificante? La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo de nuestra alma, para curarla del pecado y santificarla. En el Nuevo Testamento se encuentra la expresión en el episodio conocido como la Anunciación. Según el relato del evangelista Lucas, el ángel Gabriel, al saludar a María, habría usado la expresión llena de gracia. En el resto del evangelio de Lucas se usa para referirse a la cualidad de la persona, sea también para las manifestaciones de benevolencia activa por parte de Dios. En el epistolario paulino y en los Hechos de los Apóstoles se da el sentido de un don que santifica el alma, que se opone al pecado y que Cristo ha merecido para los cristianos, del poder de predicar y expulsar demonios o hacer milagros, el apostolado como misión, las virtudes propias del cristiano, la benevolencia gratuita por parte de Dios, los actos de amor a los demás, plan de salvación renovada tras la resurrección. Las cartas de Pedro usan la expresión gracia para referirse a la salvación misma. O al evangelio también significa el don sobrenatural a las virtudes propias del cristianismo. Pero ¿qué dicen los protestantes? Los protestantes dicen que la gracia santificante no borra el pecado mortal. La gracia santificante no borra el pecado mortal. ¿Y el pecado mortal? ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es, como ya les decía, cuando se comete un asesinato, cuando se roba o se mata o se hace alguna cosa que es considerada pecado mortal. Ya vamos a ver por ahí, ¿no? Cuando sigamos. Entonces, pero ¿qué dice la Iglesia Católica o los cristianos? ¿Qué dicen? Que es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para curarla del pecado y santificarla, o sea, convertirla en santo. En este Nuevo Testamento se encuentra la expresión, el episodio conocido como la Anunciación de María, ¿no? Cuando se le presenta el ángel Gabriel y le dice, llena eres de gracia. ¿Cualquiera podemos tener esa gracia? ¿Cualquier mujer podía haber sido la madre de Cristo? María fue elegida porque fue una niña modelo, una señorita modelo, una niña que traía consigo el amor a Dios, ¿no? Entonces fue elegida, fue escogida. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Entonces, aquí lo que dice que la gracia santificante no borra el pecado mortal, ¿no? Es lo que ellos dicen, pero cualquiera no tiene, como les digo, la gracia santificante de Dios. Dios no reparte la gracia así a cualquier persona. Son personas escogidas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que desde niños, ¿no? Desde que nacieron, de repente fueron escogidos por Dios, como la Virgen María, ¿no? Para un fin, para un objetivo, ¿no? En bien de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María, fue escogida para ser la madre de su hijo, de Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Luego, tenemos que también la gracia santificante, por ejemplo, también se le dio a los apóstoles, ¿no? Les llenó del Espíritu Santo y les dio el poder de hacer milagros y echar demonios, ¿no? Eso también, ellos tuvieron la gracia porque fueron escogidos también por Dios. También la gracia santificante lo tienen también, Dios nos da a esas personas y de repente todos podemos crecer en la gracia santificante si nos portáramos bien, porque todos somos hijos de Dios, podemos ser elegidos también para tener ese poder sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, de echar demonios. Cualquiera no echa demonios, cualquier persona, o hacer milagros. Pasamos a la siguiente
Aquí tenemos una imagen donde dice: terminamos este pequeño tratado sobre la gracia santificante considerando algunos otros puntos para que estimemos más de este don de Dios. Es un don de Dios. Quede claro que la gracia es lo que Dios nos da para conseguir la vida sobrenatural y podernos unirnos más perfectamente a Él, de modo que nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y herederos del cielo. Ahí está Jesús con sus apóstoles, ¿no? Acá también tenemos a Jesús cuando está andando por ahí, por el pueblo, ¿no? Y escogiendo ya a sus apóstoles y mira a un señor que está en el árbol. Ese señor era un señor que era cobrador de impuestos y lo llama, ¿no? Y él baja, fue escogido, dice. La gracia santificante produce los siguientes efectos: eleva a un estado sobrenatural, convierte al justo en amigo de Dios, hijo de Dios, heredero del cielo y templo del Espíritu Santo. El pecado original. Ellos dicen también que el pecado original ha corrompido totalmente al ser humano. Por ello, todo lo que el hombre hace es pecado. Todo. Para ellos, como el pecado original corrompió al ser humano, todo lo que hacen es pecado. Todo es pecado. Porque desde ahí, desde el pecado original, ya somos pecadores. Por ello, todo lo que el hombre hace es pecado. Además, a consecuencia del pecado original, el ser humano ha perdido la libertad y es incapaz de obrar bien. O sea, el hombre no obra bien porque ya por el pecado original ya está condenado, que nunca va a hacer obras. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Los protestantes. El término pecado original es originado de la fe cristiana y es para ellos el origen y la causa de la existencia del pecado del mundo. El magisterio de la Iglesia, en cambio, o sea, la Iglesia cristiana y la Iglesia católica, enseña que el pecado original solamente debilitó al hombre, lo debilitó, ¿no? Pero puede hacer el bien con ayuda de la gracia, aunque le resulte difícil. El hombre quedó herido, pero no está muerto para obrar bien. Yo creo que eso es, para mí, pienso que eso es cierto. Todos caemos, podemos cometer el peor error de la vida. Cristo, cuando estuvo con nosotros, perdonó a María Magdalena, perdonó a los pecadores. Él dijo: yo no he venido a buscar a los buenos, yo he venido a curar, a sanar a los malos. ¿Qué de bueno puedo yo hacer curando a los buenos? Si ya son buenos, los buenos no están enfermos, están sanos. Tengo que curar a los enfermos del alma, a los pecadores, a los que cometen actos ilícitos. A ellos he venido, a estas ovejitas perdidas he venido a salvar, ¿no? El magisterio de la Iglesia, en cambio, enseña que el pecado original solamente debilitó al hombre, pero puede hacer el bien con ayuda de la gracia. Aunque le resulte difícil, el hombre quedó herido, pero no está muerto para obrar el bien. La Biblia cuenta que el pecado original, ¿qué es el pecado original? Ahora lo vamos a ver. Existió en la tierra cuando la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, lo desobedecen al ser seducidos por la serpiente, representación del demonio, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, e impregnando desde ese momento la existencia del pecado al resto de la humanidad. El pecado original es el primer pecado que existió y se convirtió en un estado adquirido y no un acto cometido. Consecuencias del pecado original. Algunas de las consecuencias que según la Iglesia Católica dejó el pecado original: el mundo perdió sus condiciones paradisíacas, o sea, de vivir en un paraíso, ¿no? El paraíso terrenal. La conciencia de Adán y Eva de la pérdida de su inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien con la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. Porque ellos, cuando vieron que estaban desnudos, tuvieron vergüenza, se dieron cuenta de su desnudez, y antes no sabían, eran inocentes. La muerte o la mortalidad es una de las consecuencias que Dios tenía advertido a Adán y Eva. Si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal,
o también llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comieres ciertamente morirás. El día que comieras de él ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 versículo 17. Perdón del pecado original. Gracias a la sangre de Cristo, ¿no? Por eso vino Cristo a este mundo a morir por nosotros, a ser crucificado, escupido, maltratado, insultado, torturado. El pecado original es perdonado con el bautismo que otorga la gracia santificante por primera vez. O sea, con el bautismo nosotros, por Cristo, por la sangre de Cristo, porque Cristo se bautizó también en el río Jordán y nos dio el ejemplo para todos bautizarnos y nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo a la vida espiritual y a la renovación de la amistad con Dios. Ahí tenemos, ¿no? Una imagen donde está Adán y Eva, la serpiente que le da la manzana, y es ahí donde se comete el pecado original. Tenemos a otra imagen donde tenemos al Espíritu Santo, a la Virgen María y al ángel Gabriel, ¿no? Donde le dice, ¿no? Le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿no? Llena eres de gracia. Entonces, tenemos ahí al Espíritu Santo, que es el que da ese don sobrenatural de la santidad. La iglesia es luego ellos también dicen, la iglesia es una realidad solamente espiritual y la jerarquía de la iglesia es una invención humana. Además, Lutero solo admite 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, pero negando en esta su carácter de sacrificio. O sea, no hay sacrificio ahí, ¿no? Cuando Cristo, o sea, nosotros los católicos decimos que es el Cordero de Dios, ¿no? Representa, ¿no? Cuando Dios se fue a sacrificar por nosotros, Cristo se fue a sacrificar en la cruz por nosotros, ¿no? Cuando Él en la cena le dice, tomad y bebed, comed y bebed todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, ¿no? A los hombres para ser crucificado, ¿no? Para ser asesinado. Entonces, ese es el sacrificio que hace Cristo por nosotros, el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, los protestantes dicen que no, que ahí no hay se niega el carácter de sacrificio. En la Eucaristía, en la cena del Señor. Los católicos afirmamos que la Iglesia es la institución divina e igualmente los sacramentos, que son 7, ¿no? La misa es el verdadero sacrificio, pues en ella se renueva el sacrificio ofrecido por Cristo en el Calvario. Es lícito el culto, es ilícito, dice su sexta pensamiento que ellos tienen, ¿no? Es ilícito el culto a la Virgen María, pues el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Para la Iglesia, el culto especial a la Virgen María es bueno y agradable a Dios, pues ella es la Madre de Dios e intercede por todos los hombres. Causas del protestantismo. El desprestigio de la autoridad pontificia. 2. La decadencia del espíritu religioso. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, años 1400, 1500, 1600. Ya, por esos siglos. Ahora ya todo es diferente, todo ha cambiado. Ya en la edad, estamos hablando de la Edad Media. Ahora estamos en la edad contemporánea. Edad media, edad moderna, edad contemporánea. Estamos en la edad actual es la contemporánea. Aquí estamos hablando de la Edad Media. El desprestigio de la autoridad pontificia, la decadencia del espíritu religioso, el descontento del pueblo cristiano, la deplorable situación social del campesinado alemán, la tendencia de los príncipes hacia la formación de iglesias nacionales. Los príncipes, los reyes de Europa se desligaron en esa época de la religión católica y ellos formaron las iglesias nacionales protestantes. La corrupción de costumbres religiosas. Consecuencias.
En el orden disciplinario, el protestantismo desconoció la autoridad del romano pontífice y rompió la unidad del régimen, o sea, del papa. 2. En el orden dogmático, dogma significa pensamiento, idea. En el orden dogmático, quebrantó la unidad de la fe con su principio de libre interpretación de la Biblia, impidió estabilidad, hizo germinar múltiples sectas. En el orden moral, sembró la relajación de costumbres en la clerecía. En el orden político-social, provocó relaciones políticas y perturbaciones religiosas sociales. En el orden artístico-cultural, destruyó monumentos religiosos y obras de arte cristiano. Esas fueron las consecuencias